Después de la publicación de la Ley de Protección de Datos Personales en el Registro Oficial de mayo del 2021, todas las organizaciones, empresas, emprendedores que reciban de alguna manera información respecto de las personas deben implementar esta hoja de ruta que va a permitirles implementar la protección de datos personales. No importa si eres una empresa grande, una empresa pequeña o eres una persona natural, pero si es que en el giro de tu negocio tú recibes información y datos de personas en el ejercicio de tu actividad económica, debes poner mucha atención al cumplimiento de esta normativa, porque debes verificar cómo estás tratando esos datos, cómo estás receptando esta información y sobre todo cuál es el procedimiento de seguridad que estás dando sobre el tratamiento de estos datos. Debes comprender que no solo basta el procedimiento para cumplir con la ley, sino sobre todo tienes que generar procesos de seguridad sobre esta información a fin de cumplir el procedimiento de garantizar los derechos de los titulares de esta información de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Es decir, la Ley Orgánica de Tratamiento de Datos Personales te exige a ti como empresa, como proveedor, como empresario, como emprendedor, que tengas una política en la administración de esta información porque de acuerdo a su característica puedes tener responsabilidades en torno a este manejo. Así que hoy vamos a conversar sobre los procedimientos que tienes que seguir para dar cumplimiento a esta normativa. Estamos en boga ahora que se publicó o que está exigiéndose el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en torno a las empresas, emprendedores, negocios que para su giro de negocio utilicen página web, utilicen redes sociales o cualquier proceso de marketing digital en la cual extraen información sobre sus futuros o potenciales clientes. Porque hoy por hoy lo que vamos revisando en nuestro despacho jurídico es que las personas empiezan a proteger justamente la titularidad de esta información. Hace un par de semanas conversábamos ya bajo nuestro episodio de ¿Quién te dio mi número? Ahora estamos analizando desde el otro lado, ¿no? Tú eres el portador de esta información y ¿qué estás haciendo con esta información? Como Centeno Abogados estamos confiados en brindarte un servicio que te permita cumplir con los requerimientos legales y sobre todo te resguardes ante cualquier posible sanción por esta nueva Superintendencia de Control de Datos Personales. Si quieres recibir nuestra asesoría, entra a www.centenoabogados.com y tienes la posibilidad de agendar una asesoría o a su vez contratar nuestras membresías. Ponte en contacto con nosotros y vas a estar protegido siempre. Otro cargo más dentro de las funciones que estás desempeñando en la empresa o tú como empresario, como emprendedor, ¿te toca asumir otro cargo más? Sí, la Ley de Protección de Datos Personales genera la figura de responsable de protección de datos personales. Así que si eres el dueño de tu empresa o trabajas en una empresa, de hoy en adelante vas a tener la responsabilidad que te estipula este cuerpo normativo. Escribe la palabra dato y nosotros te vamos a compartir dos modelos. Uno, el nombramiento o designación para el responsable de protección de datos. Y dos, te vamos a regalar un modelo de política de protección de datos para que lo puedas colgar en tus plataformas digitales o simplemente lo obtengas para que tus clientes conozcan cómo estás tratando los datos y la información de estos titulares de la información. Recuerda, escribe la palabra dato y recibirás esta información. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Ya lo habíamos conversado. Recuerda que estamos continuando. Esta es la parte 2 sobre la protección de datos personales. Las semanas anteriores habíamos conversado sobre el titular, la persona que tiene derecho sobre la información. Y el día de hoy estamos conversando sobre la empresa o la persona natural que administra esta información. Entonces, la Ley de Protección de Datos tiene prácticamente tres
finalidades, ¿no es cierto? Una es proteger la información, la segunda es generar esta comprensión sobre el acceso a la información y tercero, la decisión. ¿Qué estás haciendo tú como empresa en torno a la información que recolectaste? ¿Ok? Entonces, estos tres elementos son los que abordan la Ley de Protección de Datos Personales. Cuando nosotros hablamos ya desde el enfoque de la empresa, nosotros identificamos tres involucrados, ¿sí? Primero es el responsable, el segundo el encargado y el tercero el titular. ¿Quién es el responsable? Sí, como su nombre lo indica, el responsable de la protección de datos personales es aquella persona a quien el titular de la información le puede pedir una reclamación o exigir algún derecho y es quien asumirá la representación ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Es decir, el responsable es quien gestiona, administra y decide lo que se va a hacer con la información y por lo tanto también asume la responsabilidad ante la Superintendencia y ante el titular de la información. El encargado es una persona que puede existir relación de dependencia o no con el responsable y es quien utiliza esta información para gestionar sus servicios. Por ejemplo, nosotros como Centeno Abogados, yo como propietario de la empresa soy el responsable, pero yo tengo colegas que trabajan conmigo a quienes se le entrega la información del cliente para que puedan hacer demandas, reclamos, solicitudes. Entonces yo soy el responsable, pero los colegas que trabajan conmigo son los encargados justamente del tratamiento de estos datos. Y finalmente tenemos el titular. El titular es el propietario de la información, ¿sí? Es aquella persona de quien se está utilizando el número de teléfono, de quien se está utilizando el correo electrónico, sus nombres, su información en particular. Entonces, recuerda, tenemos estas tres involucrados, tres actores: el responsable, el encargado y el titular. La parte esencial para que tú como empresa te puedas proteger ante cualquier procedimiento sancionatorio o reclamación del titular de la información tiene que ver con la forma en la cual conseguiste el consentimiento de esta persona. ¿Y a qué nos referimos con el consentimiento? Es aquella forma en la cual obtuviste esa información, ¿sí? Entonces, esa persona que te entrega la información tiene que hacerlo con pleno conocimiento de que te está entregando la información, ¿sí? En este sentido, existe un conjunto de requerimientos para que se configure un consentimiento adecuado. Primero, tiene que ser explícito. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que no es que se supone que te entregó la información, no es que tú le dijiste a medias que ibas a recibir información, sino que debe ser directo y frontal. Usted me va a entregar esta información. ¿Sí? ¿Está de acuerdo en entregarme la información? Sí, sí estoy de acuerdo. Entonces, tiene que ser explícito, ¿sí? Antes del consentimiento, tienes que entregar la información detallada sobre qué es lo que vas a hacer con esa información. Ok, yo le digo, señor Juanito Pérez, usted me va a entregar esta información que necesito. Nombres completos, dirección, correo electrónico, número telefónico, porque con esa información yo voy a hacer una factura. ¿Sí? Entonces, estás explicando cuál es el tratamiento que le vas a hacer a la información, ¿sí? Tercero, tienes que explicarle cuál va a ser la forma en la que vas a guardar esa información, ¿sí? Entonces, señor Juanito Pérez, esa información que usted me está entregando la voy a almacenar en una base de datos, en una tabla de Excel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estoy diciendo cómo voy a conservar esa información. Otro elemento, cuarto, tiene que ver con las medidas de protección. Es decir, esta información que está almacenada en una plataforma de Excel, ¿dónde va a estar protegida y qué mecanismos tiene? Digo, tranquilo, señor Juanito Pérez, su archivo, su información es única y exclusiva en una computadora, en una base de datos, en una nube en la cual solo nosotros tenemos acceso. No tiene acceso ninguna otra persona. Es más, solo yo y mi contadora tiene acceso a ese archivo. Por lo tanto, está segura esa información, ¿sí? Entonces,
Estos son los datos que tú tienes que entregarle a la persona para que entregue su consentimiento. Y finalmente, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la entrega de la información? Señor Juanito Pérez, usted me va a entregar esta información y como le comenté, sí, yo voy a entregar una factura, pero también como usted me está entregando esa información, yo le voy a enviar periódicamente información sobre los servicios que ofrezco yo como Centeno Abogados, además de que esos canales de comunicación van a servir para informarle el avance de su trámite o cualquier otra circunstancia en la que yo necesita comunicarme con usted. Entonces, estoy explicándole todos estos antecedentes, toda esta funcionalidad que le voy a dar a la información para que el cliente me entregue su información. Ahora, esto debe tener un registro que lo vamos a conversar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque al momento en el que tú tengas una reclamación o una auditoría por parte del organismo de control, tendrías que justificar esta entrega del consentimiento. Vamos a hablar ahora sobre la conservación de los datos, ¿sí? Juanito Pérez ya te entregó su información personal. Por lo tanto, viene un análisis que nos exige la normativa y que tiene que ver con esto de la conservación de los datos personales. Primero, tú no puedes tener esta información guardada toda tu existencia, sino que debes establecer plazos para conservar y mantener esta información en tu base de datos. El primer plazo tiene que ver con el tiempo necesario para cumplir las finalidades por las cuales recibiste la información. Como te expliqué hace un momento, necesito esta información para emitir facturas, ¿ok? Pero también yo, como el servicio jurídico que prestamos, esa información la vamos a utilizar para elaborar demandas, para elaborar solicitudes y un conjunto de documentación. Entonces, ¿cuánto tiempo yo voy a conservar esta información? El tiempo que sea necesario para acabar un juicio, ¿sí? Entonces, qué sé yo, se me ocurre un juicio de alimentos, que es lo más común entre los ciudadanos, durará, ¿qué? 2-3 meses. Entonces, el tiempo de almacenamiento o de conservación de esta información será de 3 meses. Entonces, voy a la siguiente etapa, que tiene que ver con la eliminación, el bloqueo o la anonimación, ¿sí? Entonces, si es que yo ya terminé de utilizar, ya presté el servicio, ya emití la factura, ya usé la información de acuerdo al requerimiento, este dato lo tengo que eliminar de mi base y tengo que registrarlo. Entonces, se pone fin a esta conservación del dato y tienes que comunicar que la información ha sido eliminada. Y aquí viene justamente lo que estábamos conversando, el fichero de registro, ¿sí? El fichero de registro es un documento que tú debes ir generando justamente la continuidad. Por ejemplo, aquí tengo los datos, hablamos de datos personales, ¿no? Pongo fecha de recepción de la información, el detalle de la información, el tiempo en el cual yo voy a conservar esta información y finalmente el momento de la eliminación tengo que evidenciar su eliminación así como la notificación de eliminación de datos. Entonces, esto funciona a través de este fichero de registro. Reitero, la única forma en la que tú vas a poder solventar denuncias, solventar quejas, auditorías por parte de la Superintendencia de Protección de Datos Personales tiene que ver con la conservación de este fichero de registro. Y lo que habíamos comentado en torno a la eliminación de datos. Tenemos nosotros también que tomar muy en consideración qué ocurre cuando tú tienes la posibilidad de transferir los datos que tú tienes a un tercero. ¿Cómo se lo hace? ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar? En primer lugar, tú puedes entregar los datos a un tercero única y exclusivamente cuando esta entrega de la información es necesaria para, insisto, cumplir tu servicio. Por ejemplo, yo como abogado extraigo la información de un cliente y de las personas a las que vamos a demandar. ¿Y qué pasa con esa información? Yo la entrego a un juzgado, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Transfiriendo la información que yo manejo hacia un tercero. En este caso son los juzgados. Y ellos en sus propias bases de datos van a ingresar esta información. Entonces,
¿Lo puedo hacer? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque esta entrega de información a un tercero forma parte de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas que estoy realizando como abogado patrocinador. Y la otra forma de entregar la información es cuando tú tienes el consentimiento del titular de la información. Por ejemplo, yo le digo a Juanito Pérez que me permita esta información entregarle a la empresa X que vende seguros. Entonces me dice, sí, yo tengo la autorización para entregarle. En este sentido, recuerda que toda esta entrega de consentimiento, que ya le hablamos hace un instante, tiene que estar previamente registrada. ¿A qué le debemos prestar atención más que por cumplimiento normativo? Sí, porque realmente lo tienes que hacer porque la ley te lo exige, pero realmente tiene que ver con justamente tu responsabilidad al momento en el que asumes esta titularidad de la información, ¿sí? Primero, debes recordar que tú tienes una base de datos en un fichero y tienes un conjunto de medidas de protección, ya lo habíamos conversado al respecto de eso. ¿Cuándo tú debes tomar en cuenta las vulneraciones a la seguridad? Cuando ese fichero de información fue atacado y consecuencia de ese ataque, los datos que tú tenías ahí registrados fueron destruidos, fueron eliminados o simplemente tú ya no puedes acceder a esa información, ¿sí? Los famosos ataques de los hackers que hemos escuchado, ¿no es cierto? Entonces, esto ocurre, insisto, cuando entran a tus dispositivos de almacenamiento y lo que ocurre es que el hacker extrae la información, destruye tus archivos y tú ya no puedes visualizar o de alguna forma recuperar esta información. Esa es la una forma. La otra forma es que la información que contiene fue alterada, corrompida o deja de estar completa. Es decir, no te eliminaron, no es que no puedes acceder, sino que esta información fue alterada. ¿Sí? Ya no consta como estaba originalmente al momento de recibir la información. Ante estas dos circunstancias, tienes la responsabilidad inmediata de comunicar tanto a la Superintendencia de Protección de Datos como al titular de la información, indicando justamente que pese a que tú te esforzaste por mantener segura esta base de datos, sufriste un ataque. Cuando haces esta notificación previa o inmediata ante el suceso de vulneración de tu base de datos, tú ya te estás librando de responsabilidad si es que este hacker, este atacante utiliza esta información. Entonces, ¿qué es lo que debes reportar? Que has perdido el control o el acceso a tus datos y que efectivamente estas terceras personas quienes se extrajeron la información no están siendo autorizados para la utilización de la información. Recuerda hacer siempre esto cuando recibas ataques o pérdidas o algún tipo de vulneración a la seguridad de tu base de datos. ¿Cómo funciona este proceso de notificación? Primero, debes identificar dónde ocurrió el ataque, ¿sí? Por ejemplo, habíamos comentado que esta información no solo la conserva el responsable, sino también un encargado. Entonces, puede ser que en primer lugar el encargado tiene la responsabilidad de comunicarte a ti como responsable de la protección de datos, ¿sí? Y tú como responsable tienes que comunicar al titular de la información y a la autoridad de protección de datos, ¿sí? Entonces ese es el flujo. El encargado, que es quien trata la información, le entrega la notificación o la noticia del hecho al responsable y el responsable notifica tanto al titular como a la autoridad que protege los datos. Entonces ya te explicamos cuáles fueron las circunstancias en las que tienes que notificar y este va a ser el flujo. Punto de orden fundamental en esta situación: cuando tú entregas información a un encargado, significa que entre los dos también puede existir, lo dije, una relación de dependencia o una relación contractual civil. En este sentido, también en esas vinculaciones contractuales, ustedes tienen que establecer cláusulas respecto al tratamiento de esta información. Es decir, si es que en el ejercicio del tratamiento de datos que está haciendo el encargado, surge este ataque,
contractualmente debes exigirle que haga este proceso de notificación. Caso contrario, insisto, el responsable vas a ser tú al asumir este cargo. Cuando tú ya, ¿cómo saben las personas que tú eres una empresa que está cumpliendo con la normativa? ¿Sí? Lo que prevé la legislación es que todas las personas que vamos a tratar datos personales nos certifiquemos y tengamos como una especie de autorización para tratar los datos. Esto todavía no está implementado, pero muy pronto va a ocurrir, así que tiene que estar muy atento con esto. Yo creo que no va a tardar más de un año. Recuerda que ya tenemos un superintendente de datos y para este proceso de certificación tú debes tener un delegado, un encargado, un responsable, y por eso escribe la palabra dato y vamos nosotros a entregarte los modelos para que tengas una política interna de tratamiento de datos a la cual tú vas a compartirlo con tus clientes, así como un modelo de nombramiento de responsable de protección de datos o a su vez un encargado de responsable de datos. Entonces, mucha atención, escribe la palabra dato y vas a recibir esta información. ¿Cómo funciona esto de la certificación? La autoridad de control va a generar un conjunto de parámetros, ¿no? Unos indicadores, unos estándares mínimos que tú debes cumplirlos. Es decir, por ejemplo, ¿tienes un fichero de protección de almacenamiento? Sí. ¿Tienes una base de datos? Sí. ¿Un espacio físico en la cual se almacene digitalmente? Sí. Entonces vas a tener justamente un conjunto de parámetros. Esos parámetros hoy por hoy no existen. Sin embargo, podemos generar analogías con otros países, por ejemplo España, en Europa están muy avanzados en esto. Entonces se establecen un conjunto de parámetros que posteriormente el organismo de control lo que va a hacer es hacer un análisis del grado de cumplimiento, ¿sí? De los 10 ítems cumpliste 8, ok, tienes 2 ítems por cumplir, por lo tanto sí te doy la certificación. Entonces eso es lo que viene enseguida o va a ocurrir muy pronto en los procesos de certificación. ¿Cuánto tiempo va a durar esta certificación? Esta autorización es de 3 años, ¿sí? ¿Quién es el organismo encargado de entregar la autorización? Va a ser el Servicio Ecuatoriano de Acreditación. Y recuerda, si bien es cierto, esta es una institución pública, el Servicio Ecuatoriano de Acreditación también se respalda con otras empresas acreditadoras, ¿sí? de carácter privado, que también se está generando un proceso para ir justamente generando estas empresas para certificar. Y finalmente, si es que reduces estos parámetros básicos o simplemente no los cumpliste, vas a perder o se te va a revocar esta autorización. Entonces mira, todo esto que hemos analizado tiene la finalidad de llegar a este punto crucial en el cual implementes todos estos mecanismos de seguridad, de acceso, de consentimiento, de acceso a la información, de almacenamiento y tratamiento para que puedas obtener esta certificación y puedas continuar con el servicio que estás prestando. Todo esto que analizamos tiene como finalidad prevenir un régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio, insisto, como el nombre lo indica, tiene que ver con identificar vulneraciones a la normativa, incumplimientos, para justamente tomar las medidas que te exijan a ti como empresa o responsable de tratamiento que cumplas estas disposiciones. En primer lugar, nosotros tenemos, el organismo de control va a generar medidas coercitivas. Entre las medidas coercitivas tenemos justamente el cese inmediato del tratamiento de datos. Es decir, la superintendencia te va a decir, mira, tú ya no puedes utilizar esta información de forma inmediata, ¿no es cierto? Son medidas coercitivas. Segundo, te va a pedir que elimines la información que tú ya recabaste. ¿Por qué esto es grave? Porque te cuesta mucho generar campañas, procesos de recolección de la información para que de forma inmediata te pidan que elimines toda la información que realmente se constituye en un patrimonio de tu empresa. Y tercero, te van a poner medidas técnicas, ¿no? Te pueden dar un tiempo para que puedas cumplir con la normativa.
te generan exigencias en torno a mejorar tus condiciones de almacenamiento de información, migrar de ficheros de registros, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser una primera intervención por parte de la superintendencia cuando tú no estés cumpliendo las responsabilidades o las atribuciones que tienes al ejercer tu cargo. Las infracciones van a ser distintas para el responsable y para el encargado. Y estas infracciones van a ser de dos categorías, van a ser leves y van a ser graves. Y de acuerdo a su proporcionalidad viene la sanción. ¿Cómo sanciona la superintendencia? Te va a clasificar también si eres una entidad pública o una entidad privada. Si tú eres un servidor público en calidad de responsable de tratamiento de datos y cuando evidencian un incumplimiento de la norma, vas a tener una multa de entre 10 y 20 salarios básicos unificados, ¿sí? Por lo tanto, debes tomar con mucha cautela la designación de responsable de la administración de datos. Por el contrario, si tú eres una empresa privada o eres el responsable dentro de una empresa privada, la sanción va a ser justamente en contra de esta empresa, si es que es persona jurídica, o directamente como responsable si eres persona natural, en la cual se va a ventilar entre el 0.7 y el 1% del volumen total del negocio. ¿Qué es esto? Es justamente la capacidad de producción que tú tienes. Entonces se te va a generar una multa de toda la información que tú generaste como producción del 0.7 al 1%. En este sentido, nosotros te vamos a entregar modelos para que hagas la designación del responsable de administración de datos personales y la política de tratamiento de datos personales, que son los cimientos para que tú construyas toda esta hoja de ruta sobre la forma de adquirir la información, sobre el tratamiento y la notificación en caso de algún tipo de vulneración de esta información, ¿sí? Estamos muy gustosos de haber compartido contigo esta transmisión en vivo y recuerda que todo esto se va a resumir en lo siguiente. Toma nota de lo que vamos a conversar en este momento. ¿Qué es lo que tú debes tener muy en cuenta y tomar nota para que no se te olvide? Primero, debes reconocer, ¿sí? Si eres responsable de la administración de datos, eres encargado o también existe esta figura del delegado, ¿sí? Reconoce, o eres un titular de la información, ¿no es cierto? Reconoce. El primer apunte es identificar tu rol dentro de este ejercicio: responsable, encargado, delegado o titular. Segundo, documentos esenciales que debes tener y debes irlos construyendo en caso de auditorías. Primero, el registro de actividades. Segundo, el fichero de registro. Tercero, la política de tratamiento de datos personales y, por supuesto, la extracción del consentimiento. Un documento que evidencie la extracción del consentimiento de los titulares de la información. Tercero, recuerda que las infracciones son graduales y este régimen sancionador tiene carácter administrativo. Por lo tanto, asesórate, y esta es la regla, la toma nota número 4, asesórate con profesionales expertos en derecho administrativo. Asesórate con nosotros. Recuerda que si escribes la palabra dato, vas a recibir el modelo de designación de responsable de tratamiento de datos personales y la política para este tratamiento de información. Hemos llegado al fin de esta transmisión. Todas las preguntas que ustedes nos están haciendo las vamos a ir respondiendo en el transcurso de la semana a través de nuestros estados, así que mucha atención a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok, por supuesto también en YouTube, donde nos están viendo en esta transmisión, y en Facebook Live, ¿no es cierto? ¿Qué te voy a entregar? Te voy a entregar el oficio de designación y los ejemplos de política de tratamiento de datos personales. Así que conéctate, comparte la información de lo que estamos conversando con personas que conozcan, que la necesiten, y la próxima transmisión, el próximo viernes, vamos a hablar sobre un tema que realmente está trascendiendo las fronteras de las instituciones y tiene que ver con la ley Violeta,
y el acoso laboral. Esta gente me tiene harto, ¿no es cierto? Así que si eres víctima de acoso laboral, esta próxima transmisión va a ser para ti. Nos vemos. Chau, 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 chau. Soy Paul Centeno, experto en Derecho Público.